un nombre que está sobre todo nombre, y para que ese nombre se doble toda rodilla y confiese toda lengua que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Como todos sabemos, el Evangelio se basa en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que sea el Señor guiándome con su Santo Espíritu, porque no quiero ser yo con mis propias fuerzas ni con mi sabiduría humana, porque Él es el que da testimonio. Amén. Nosotros solo somos un instrumento para el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres el único Dios que tú nos das, Señor, la capacidad. Tú nos instruyes, Señor, cada día, conforme a tu Santo Espíritu, Dios. Padre, en estos momentos yo te doy, Señor, la gracia por la vida de mis hermanos y por mi vida, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu guiando, Señor, para que sea usted, Señor, abriendo nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, viva, Señor, y podamos, Padre amado, hacer la vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre amado, te lo hemos pedido. Amén. Podemos ver, hermanos, el objetivo, podemos llamarle aunque el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el objetivo del Señor? El objetivo del Señor era pagar el precio por nuestros pecados y vencer a la muerte por medio de su muerte y su resurrección. Amén. Dice la palabra de Dios que hay un hombre que fue enviado por Dios a dar testimonio de la luz, a dar testimonio del Hijo de Dios, a dar testimonio que Él era antes que Él, a dar testimonio que Él era el Cordero. Amén. El profeta Isaías, abran conmigo, capítulo 53, versículos 5 al 7. El Espíritu Santo le mostró al profeta Isaías, le hizo ver que el Mesías tenía que venir y morir, y lo vio como un cordero directo al matadero. Amén. Dice la palabra de Dios así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa era la misión, el objetivo de Jesús: venir, pagar el precio de nosotros y al mismo tiempo hacer revelar a Dios por medio de Él. En la creación, cuando Dios creó las cosas, vemos que Satanás no le tomó importancia nada más de la creación, más que nada más a la creación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue, dice la palabra de Dios, creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Satanás sabía que tocando al hombre, torciendo la creación de Dios, como queriendo decir, aquí me la desquito con Dios. Pero él no sabía el plan salvífico que Dios tenía desde antes de la creación. Porque Dios ya tenía el plan para salvar a la humanidad. Ahora, Satanás vemos que a él no le importaron los animales, a él no le importó otra cosa de la creación más que se fue directamente al hombre.
porque Él sabía que el ser humano, nosotros tenemos una parte de Dios. ¿Y cuál es esa parte de Dios? El soplo de vida. Dice la palabra de Dios que cuando Dios nos creó al hombre, le dio soplo de vida. Vivió. Tenemos una parte de Dios en nosotros. Ahora, Jesucristo, por eso Él, hermano, Él se hizo hombre. Él se hizo a la semejanza de hombre, conforme a la semejanza que nosotros fuimos creados por parte de Dios. Y era en esa semejanza como hombre que Él podía vencer al pecado y a la muerte. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? Si lo creemos, digamos amén. Ahora, Cristo, Él vino. Por eso dice la palabra, hay un versículo en Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne. En la NTV dice, la palabra se hizo hombre. Amén. Juan dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan daba testimonio que Jesús era el Cordero de Dios. Él era el que venía a este mundo a quitar los pecados de la humanidad. Amén. Por eso, hermanos, vemos como el Espíritu Santo le reveló al profeta Isaías, lo mismo le está haciendo ver a Juan el Bautista, ver a Jesús como aquel Cordero que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y podemos ver, hermanos, que ¿por qué Jesús se ofrece como el Cordero de Dios? ¿Por qué se ofrece? ¿Por qué? Porque Él era el único, hermanos. Él era el único que podía solucionar los problemas del pecado en el mundo. No había otro. Amén. No había otra opción que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros. Amén, hermanos. Ahora, Él, mostrando el amor del Padre, mostrando su gracia, porque la gracia, hermano, nosotros hemos sido salvos por medio de la gracia. Es un regalo inmerecido, porque no lo merecíamos. Amén. Ahora, hermanos, Dios mostró su favor por amor. Mostró su favor. Jesucristo dio la gracia para cada uno de nosotros. Y por medio de su muerte, nosotros, hermanos, podíamos llegar a la presencia de Dios. Porque Él era el único que podía hacer las paces con Dios y nosotros. Amén. Y solo Jesucristo, hermanos, solo Jesucristo tiene el poder de dar y quitar, dice la Biblia, aún su propia vida. Porque a nuestro Señor Jesucristo, hermano, nadie le quitó la vida. Él entregó su vida por nosotros. Y la Biblia da testimonio, Juan 10, 17, 18. Él dio su vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Jesús, Él era el único. Por eso, hermano, no podemos decir, bien, viéndolo en la forma humana, sí, a nuestro Señor lo crucificaron, lo mataron. Pero era para que se cumplieran las Escrituras. Para que se cumplieran las Escrituras. Pero Él es claro en decir, yo entrego mi vida, yo tengo poder para darla y volverla a tomar. Cosa que solo Él podía hacerlo, hermanos. Amén. Podemos ver el amor de Dios. Dice, ¿por qué, hermanos, era necesario? ¿Por qué era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz por nosotros? ¿Por qué era necesario? Porque dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, hermano, Jesús era necesario que Él muriera, porque estábamos lejos, como dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos. Jesús, Él muriendo en la cruz, Él vino a pagar, Él vino a darnos esa paz, Él vino a unirnos por cuanto nosotros estábamos lejos de la gloria de Dios, estábamos olvidados de la gloria de Dios, no teníamos acceso por causa de nuestros pecados. Pero Jesús, viendo la condición humana, Él se ofreció y Él vino a darnos vida. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, nosotros, en pocas palabras, hermanos, nosotros estábamos condenados. Si Jesús no hubiese venido a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, a ofrecer ese sacrificio como el Cordero de Dios, hermano, nosotros no hubiéramos tenido esperanza. Bendito sea Dios y nuestro Señor Jesucristo, que de antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, Él nos escogió. En Jesucristo nosotros fuimos santificados, fuimos justificados para poder, hermanos, obtener esta gracia, para poder obtener este regalo inmerecido. Yo no me lo merecía. Yo no me lo merecía. Y aún digo, Señor, pusiste tus ojos en mí, en cuanto cuántas cosas yo hice en contra de ti. Aún, hermanos, caminando en el cristianismo, nosotros nos equivocamos. ¿Cuántas veces nosotros pecamos y le fallamos a Dios? Pero cada vez que pequemos, que fallemos, hermano, veamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos, esa era la paga del ser humano. Ese era el pago de todos nosotros. Pero Romanos 6:23 no se queda allí en la paga del pecado, muerte. Él sigue y dice, mas
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No se quedó ahí. Porque Cristo nos dio vida eterna en su resurrección. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, el mismo Espíritu nos resucitará a nosotros aquel día. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Yo lo creo. Creámoslo porque la palabra es verdad. Es Dios hablando por medio de su palabra. Acordémonos, hermanos, si dudamos que la palabra es Dios, acordémonos en Juan 1:1, porque en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo fue hecho por Él. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. Él es el Evangelio. Él es la buena nueva de salvación que vino a este mundo. Esa es la buena nueva, ese es el regalo, ese es el amor que Dios mostró hacia cada uno de nosotros. La buena nueva de salvación, el Evangelio eterno. Apocalipsis dice, el Evangelio de Jesucristo. Se está refiriendo, hermanos, que Él, Cristo, Él es la palabra, Él es el Evangelio. Por eso no dudemos, hermanos. Por eso es que solo el Evangelio puede transformar al hombre. Solo el Evangelio, hermano, puede cambiar nuestros corazones. Nadie más, hermano, puede cambiar nuestra forma pecaminosa, la forma de vivir, más que solo el Evangelio. Es Cristo reflejado, es Cristo hablando en esta palabra. Es Él hablando en nuestros corazones. Por eso es que esa palabra dice la Escritura, que la palabra de Dios es como espada de doble filo que traspasa el alma. Porque la palabra penetra, hermanos, hasta el fondo. Penetra y llega a nuestra alma y a nuestro espíritu. Porque es allí en donde Dios manifiesta su amor para que llegue a nuestra alma y a nuestro espíritu, porque somos eternos. Nuestra carne, hermanos, sabemos que tiene que morir nuestra carne, pero el alma es eterna. Por eso es que la palabra de Dios penetra y llega hasta el alma para hacernos conmover, para hacernos, hermanos, ver que estamos pecando. Es la única palabra que nos puede cambiar. Amén. Vemos qué bueno es Dios hacia cada uno de nosotros. Cristo era el único, hermanos, que podía pagar nuestros pecados. Él era el único. Y Él era el único ser humano que podía hacerlo. Como les vuelvo a repetir, Cristo vino, se hizo hombre. Él es, dice la palabra de Dios, la imagen del Dios invisible. Es la imagen y la semejanza conforme el hombre fue creado por parte de Dios. Y esa era la forma en cómo Cristo podía, hermanos, vencer al diablo, al pecado y a la muerte. Era la única forma, haciéndose hombre. Dice que fue semejante a los hombres, semejante a nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. El profeta Isaías lo profetizó. Amén. Acabamos de leer. Que Él cargaría nuestros pecados. Él llevaría en su vida, en su cuerpo, las rebeliones.
el pecado. Pero dice la palabra de Dios, el siervo sufriente, dice, siempre en Isaías dice, pero Él vio el fruto de su aflicción. Cristo, sabemos, hermanos, que en su sacrificio, en su aflicción, Él no le importó. Él no le importó cuánto iba a sufrir. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cómo iba a ser su muerte? Jesús lo sabía, hermanos. Jesús sabía cómo tenía que ser su muerte. Pero era más grande el amor para usted, para mí. Él no le importó. Él no le importó. Él no le importó el sufrimiento. Él no le importó. Y dice la palabra de Dios que cuando le daban los latigazos, hermano, a veces hemos visto la película La Pasión de Cristo, pero creo que eso no es semejante a lo que el Señor padeció. Esa es más o menos una idea que hacen en la película. Pero si verdaderamente, hermanos, ¿cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Arrancarle los pedazos de carne, ¿lo soportaría? Yo no lo soporto, hermano. Pero el Señor lo soportó. Y no lo soportó como Dios, no. Él lo soportó como hombre. Porque cualquiera puede decir, si Jesús era Dios, Él tenía el poder para poderlo soportar. No, las Escrituras dan testimonio que Él lo sufrió como hombre. Él sintió dolor como nosotros. Él sintió angustia. Él sintió aflicción. Pero a nuestro Señor no le importó. Porque Él, hermano, Él tenía la mirada en usted y en yo y en mí. Él tenía la mirada y dijo, lo voy a hacer por amor a Douglas, por amor a mi hermana Julia. Jesús lo hizo, no le importó, no le importó. No le importó. Él tenía que cumplir las Escrituras. Imaginémonos a Jesús cuando el pecado entró en el mundo y torció la creación de Dios. Porque el pecado torció la creación de Dios. Todo lo que Dios hizo, dice la palabra de Dios en Génesis, era bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Aún en su justicia, Él es bueno, porque Él es santo, Él es puro. Pero ¿por qué Dios es injusto? Dicen unos que no conocen. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto catástrofe? ¿Por qué tanto terremoto? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta cosa? Los que no entienden. Pero Dios es justo y en su justicia, aunque en su justicia Dios demuestra su santidad. Amén. Ahora, Cristo tuvo que pagar nuestros pecados, derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, para cubrir los pecados del pueblo, tenían que derramar la sangre de los corderos para cubrir, hacer una expiación por los pecados. Eso no lo quitaba, cubría. Pero Cristo en su muerte, ofreciendo su vida, cuando yo me imagino a Cristo, cuando el pecado entró, Señor, heme aquí, doy mi vida por el mundo. Yo me ofrezco, como aquel cordero inmolado,
Ofrezco mi vida una vez y para siempre. Por eso el sacrificio de Cristo, hermano, fue una vez y para siempre. No hay más sacrificios. No hay más sacrificio en este mundo, más que solo el sacrificio de Cristo, que nos puede limpiar por medio de su sangre nuestros pecados. Es mentira, hermano, que otras religiones se esfuercen haciendo sacrificios para poder llegar a Dios. No, solo Cristo es el único sacrificio de una vez y para siempre. Ahora, leamos conmigo 1 Corintios 15:3, porque Cristo por nuestros pecados, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió. Por eso las Escrituras dan testimonio. Por eso, hermanos, la palabra de Dios tenemos que creerla, leerla, pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos ilumine cada vez que leamos las Escrituras para poder entender lo que Él nos quiere hablar a nuestras vidas. Porque hay veces, hermanos, podemos leer la Biblia, pero la agarramos como que estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo un jornal, y tenemos años en el Evangelio, y no entendemos nada. Aún para pasar al frente, alabar a Dios y glorificar a Dios, hermano, nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque no hemos entendido las Escrituras. No hemos entendido las Escrituras. Vemos cómo las Escrituras, hermanos, nos revelan el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Por eso nosotros, hermanos, creemos en la Trinidad. No porque Dios sean tres, Dios es uno solo. Dios mostró su amor. Jesucristo mostró su gracia. Cuando Jesucristo se fue, Él mandó al Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo tuviéramos la comunión. Vemos la función Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, hermanos, vemos el amor. Este plan, hermanos, este plan de salvación que fue antes de la creación, que fue en la eternidad, tiene un nombre. Busquemos Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno. Este era el nombre del plan de Dios. El evangelio eterno, Jesucristo, venir a este mundo, traer la buena nueva,
Él es el Evangelio eterno. Él es el Evangelio que fue predicado a nosotros y a todo el mundo. Y Él es el Evangelio que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, el último libro de la Biblia, que aún dice, el ángel predicará el Evangelio eterno a los moradores de la tierra, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación. Todavía ese ángel en la tribulación, él predicará el Evangelio, Dios mostrando todavía su amor en los últimos tiempos. Allí muchos judíos creerán. Este es el Evangelio eterno, Jesucristo el eterno. Juan lo dijo, hermano, Él es antes de mí, porque Él ya existía. Juan estaba diciendo en pocas palabras, Jesús es el Dios eterno. Jesús ya existía, porque Él es Dios. Por eso la palabra es clara y dice que ese hombre fue enviado por Dios para dar testimonio. Y él estaba dando testimonio de Jesús. Así como cada uno de nosotros, hermanos, podemos dar testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el eterno, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el que cambia, que Jesucristo es la vida eterna. Nosotros, hermanos, tenemos que centrar a Cristo en todo. Porque es Cristo, hermano, que tiene que ser el centro en todo. Yo no me puedo ir al Padre directamente si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llegar al Padre, primero es Él, por medio de Él. Él es el puente. Él es el camino. No podemos buscar, hermanos, otro medio. No podemos buscar un ángel. No podemos buscar a la Virgen María. Ella es la madre de Jesús. No podemos buscar a ella como primero y dirigirnos al Padre. O no podemos por medio de un sacerdote, no. Es Jesucristo. Todo lo que hagan, dijo el Señor, háganlo en mi nombre. ¿Por qué lo dijo el Señor así? Porque dice la palabra de Dios que Dios lo subió a los cielos y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y para que ese nombre se doble toda rodilla y confiese toda lengua que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Amén, hermanos. No podemos buscar otro plan, otro medio. Dios es claro con su escritura. Por eso, para que nadie nos engañe, porque dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos, son estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, muchos falsos profetas vendrán, y los estamos viendo, están descarriando al pueblo de Dios. Pero ¿por qué causa, hermano? ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leemos las Escrituras. Porque si nosotros leéramos las Escrituras, hermanos, no cualquiera nos puede mover nuestra fe. Por eso el Señor dijo, cuando Él construye, dice, hubieron dos hombres que construyó, uno en la arena y uno en la roca. Si nosotros construimos, edificamos nuestra fe en Cristo Jesús, venga lo que venga,
no nos apartará de la fe, porque hemos construido en la roca que es Cristo. Pero si nosotros construimos en la arena, en otras creencias, que no sea la roca, que no sea Cristo, vendrán ventarrones, vendrá todo. Al primer ventarrón nos botó nuestra fe. Y así hay muchos, hermanos, que todavía están flaqueando en la fe. No. Tenemos que estar cimentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe, hermano, que se nos ha sido dada, tenemos que nosotros protegerla. Tenemos que ser celosos de esa fe. Celosos. No entrar en contiendas con algunos que tal vez niegan o otras creencias que no sea en el cristianismo, en Cristo. Porque, hermanos, voy a poner un ejemplo. De vez en cuando los testimonios de Jehová me tocan el timbre. Dicen, buenos días. Yo contesto. Sí, venimos, somos los testimonios de Jehová y queremos darle una atalaya, queremos compartir su palabra, la palabra de Dios con usted. Y me hice una pregunta. ¿Usted cree que este mundo cambiará? Sí, les dije yo, este mundo va a cambiar, pero cuando Cristo venga, haga su juicio y haga cielos nuevos y tierra nueva, tiene que cambiar. Hermanos, esta gente está preparada, lastimosamente, son preparados, pero negativamente, porque ellos no conocen la verdad. Ellos no conocen la verdad. Pero si nosotros no estamos preparados en la fe, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. No lo sé. Hermanos, tenemos que estar preparados. Ahora, vemos, hermanos, como Dios, vuelvo a repetirlo, como Dios, conforme a sus escrituras, Él nos va preparando. Ahora, hago una pregunta. ¿Por qué Dios permitió que sucediera todo esto? La muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? Simple, hermanos. Dios lo permitió por amor. Pero nosotros lo vemos simple en nuestra humanidad. Pero para el amor que Dios mostró, hermano, tiene una profundidad que no la podemos entender. Pero Él lo hizo por amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí mostró Dios el amor, mandando a su Hijo. Esto es, hermano, por eso Dios Padre permitió la muerte, permitió que todo se diera. Amén. Por eso, hermano, démosle gracias a Dios. Debemos estar agradecidos con Dios. ¿Uno está agradecido con Dios, hermano, usted? Hermanos, cada día Dios muestra su amor hacia con nosotros. Aún cuando nos permite abrir nuestros ojos, el aire que respiramos, venir a la iglesia, tenemos la oportunidad.
Y a algunos se nos hace realmente venir. Pero allí Dios está mostrando su amor. Él nos ama, hermano. Dios nos ama tal como somos. Él no ama nuestro pecado. No. Él odia el pecado en su santidad. Pero Él nos ama porque somos de su creación. Y fue la creación más perfecta y más hermosa de Dios, el hombre. Todo fue perfecto, pero en el hombre, hermano, ¿por qué? Porque dio el soplo de vida en el ser humano, que al animal no se lo dio, a las plantas no se lo dio, a los peces no se lo dio, la dio al hombre, nosotros. Por eso Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Estamos agradecidos con Dios. Bendito sea el Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pido, Señor, que tu palabra, Padre amado, haya caído en cada corazón de cada uno de nosotros y poder, Señor, caminar, Señor, conforme a tu voluntad.